Hablamos junto al escribano Franco Spacasasi sobre la figura del fideicomiso y en esta primera parte te contamos todo sobre fideicomiso inmobiliario. Franco, hablamos en el día de hoy de lo que se llama fideicomiso inmobiliario, ¿no? Algo de lo que se recurre en muchas ocasiones para encontrar una vivienda, como una inversión. Empecemos a desgranar este concepto, ¿no? ¿Y qué es lo que implica ingresar en un fideicomiso inmobiliario? Está buena la palabra ingresar, Paula, porque la realidad es que cuando uno habla de fideicomisos, habla de un contrato normalmente que tiene bastantes aristas y diferentes cuestiones. Uno va a la escribanía o va a la inmobiliaria y firma un instrumento, firma un papel, y en ese papel normalmente lo que está haciendo es obligándose o asumiendo el compromiso de cumplir determinadas obligaciones que están en otro instrumento, que es el contrato de fideicomiso marco. Entonces, cuando hablamos de contrato de fideicomiso, normalmente hablamos de un contrato en el cual un desarrollador que quiere hacer un proyecto inmobiliario en un determinado lugar se pone en contacto con un administrador de recursos, que es un fiduciario, que básicamente lo que hace es reúne esta voluntad del desarrollador, reúne las inversiones de diferentes personas que quieren participar del proyecto para adquirir una unidad funcional, con el destino que sea, y que una vez que ese proyecto está terminado, se distribuyen las unidades entre el desarrollador, que es quien fue el promotor de la idea original, y estas personas que se incorporaron al fideicomiso. Entonces, cuando hablamos del contrato de fideicomiso marco, estamos hablando de ese papel que firmaron, en primer lugar, el desarrollador y el administrador. Y cuando hablamos de esto que me incorporo al fideicomiso, de que yo me agrego porque pongo plata, porque quiero tener una unidad funcional al final, estamos hablando de ese convenio de incorporación o de adhesión a un contrato de fideicomiso. ¿Las partes son siempre las mismas, digamos, la cantidad de participantes en un fideicomiso, o eso puede variar? Te lo voy a responder en dos partes. Sí. Las partes son siempre las mismas, pero no son siempre las mismas partes. O sea, es un juego de palabras, pero básicamente siempre vas a tener una persona que haga, o varias personas que hagan de fiduciante, que son las personas que ponen cosas, ponen plata, ponen tiempo, ponen recursos, y una persona que se llama fiduciario, que es quien administra esos recursos y les da un destino específico. Entonces, estas dos partes están siempre. Y después el mismo contrato designa a una persona, que es el beneficiario, que es quien es el destinatario del producido de esa gestión. O sea, digamos, si a mí tengo una persona que va a ser de promotor y que aporta un terreno, tengo otra persona que aporta dinero, tengo otra empresa que aporta los materiales, tengo otra empresa que aporta la mano de obra, o la mano de obra es contratada aparte, todas esas personas serían fiduciantes. El administrador administra, valga el juego de palabras, o digamos, le da el destino a estos recursos que tienen que tener, y una vez que está terminado el edificio, se entregan las unidades funcionales a las personas designadas como beneficiarios en el contrato. ¿En qué contrato? En el contrato marco y en cada uno de los contratos individuales. ¿Sí? ¿En qué momento intervienen ustedes como escribanos en este proceso? Bien, nosotros tenemos que intervenir digamos, por decirlo de alguna manera, en la génesis, en la conformación del contrato, porque cuando estamos hablando de desarrollos inmobiliarios, todo lo que está referido a inmuebles tiene que ser por escritura pública. Entonces, los escribanos tenemos que redactar la transmisión y hacer la transmisión de dominio del inmueble, donde se va a desarrollar el emprendimiento, y además hacemos el contrato marco, donde cada uno de los inversores después va a jugar un rol. Los convenios de incorporación pueden o no ser en la escribanía, aunque lo normal y lo más recomendable es que sí lo sean, porque a partir de la reforma del 2015 del Código Civil, y por una cuestión de que el contrato general es por escritura, lo ideal, aunque no muchas veces se hace, es que estos contratos individuales también lo sean. Yo imagino que uno, al ingresar, por ejemplo, vuelvo al mismo lugar, ¿no? Ingresar a un fideicomiso tiene que tener ciertos recaudos. Sí. Recurrir a ustedes también es una forma de estar informados sobre Sí. en qué tipo de inversión estamos ingresando, porque no podemos confiar en cualquier proyecto, ¿no? Totalmente, y ahí estamos hablando de inversiones. Entonces, eso es lo más importante tener en cuenta. Cuando hablamos de un fideicomiso, estamos hablando de una inversión, y toda inversión implica un riesgo. Entonces,
Normalmente, en términos comerciales, esto se presenta como una venta y no lo es, ¿sí? Eso es lo más importante a tener en cuenta cuando uno va a participar de una inversión inmobiliaria de estas características. Que es que si yo estoy firmando un convenio de incorporación a un fideicomiso, yo lo que estoy haciendo es entregándole dinero a una persona que va a prestar su mejor normal saber y entender, que va a tratar de hacer todo lo posible para que esa inversión salga bien. Claro. Ahora, puede haber un montón de vicisitudes que están planteadas en el mismo contrato o que están planteadas muchas veces en la normativa, que hacen de que esa persona no te entregue el departamento al final de la obra, porque la obra no se terminó, porque no se hizo, porque lo que fuera, y que eso no sea un incumplimiento contractual. Entonces, esa función de asesoramiento previo que tenemos los escribanos es esencial. Muchas veces a los escribanos que trabajamos con el fideicomiso como herramienta, nos encontramos con la situación de que la gente le esquiva a la reunión preliminar porque no lo entiende, porque yo quiero el departamento o porque lo que fuera. Claro, porque uno se imaginaría que realmente lo que tenemos que obtener al final es la unidad. Claro. Y que no hay ninguna otra opción, pero sí la hay. No es que hay otra opción, sino que, y volvemos al juego de palabras que te dije antes, cada fideicomiso es distinto. Bien. A diferencia de lo que sucede con las sociedades o con las compraventas, donde yo normalmente tengo contratos estandarizados, donde hay precio y cosa, es algo sencillo, el contrato de fideicomisos es un contrato en el cual hay un montón de aristas. Entonces, puede ser que el desarrollador sea inversor, puede ser que el desarrollador sea el administrador fiduciario, puede ser que el desarrollador sea después destinatario garantizado de una determinada cantidad de unidades y que solamente se repartan entre los inversores las unidades remanentes. Puede ser que sea al revés, puede ser que el desarrollador sea el que tenga que afrontar los mayores gastos que pueda tener la obra. Todo eso depende de cómo esté redactado el contrato de fideicomiso. Inclusive si alguien incumple, ¿no? Porque quería ir hacia Totalmente. ese punto. Si alguien incumple, tiene que haber ciertas condiciones previas de qué es lo que sucede. Sí. Y el incumplimiento, y acá es importante entender esto, no es el incumplimiento de la entrega de la cosa o el desarrollo de la obra, ¿sí? O sea, el administrador fiduciario lo que hace es administrar recursos. Si el administrador fiduciario administra adecuadamente los recursos y después resulta que la empresa constructora construyó mal el edificio por el motivo que sea, el incumplimiento no es del administrador fiduciario, que es con quien yo contraté, sino de la empresa constructora, que es con quien el administrador contrató. Entonces, yo lo que le tengo que pedir al señor administrador es que inicie los reclamos a la empresa constructora. Claro. El 95% de las veces la gente entiende que me entregaron mal el departamento, se lo reclamo al administrador. Y el administrador te va a decir, mirá, yo contraté, fui diligente, hice todo lo que tenía que hacer, revisé todo lo que tenía que revisar. Esa garantía de que la entrega se hace en las condiciones pactadas, la tiene que revisar, pero no la puede garantizar. Bien. Entonces, el contrato de fideicomiso es un contrato que es muy complejo y por eso es muy importante que uno vaya a su asesor de confianza, a su escribano de confianza, y que si uno no tiene un escribano de confianza y hay un escribano asesorando al proyecto, que vaya a la escribanía y le pregunte, che, ¿qué voy a firmar? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa sa? Porque todo eso depende de lo que esté redactado. Claro. De todas maneras, cuando hablamos de la vivienda, hay toda una normativa que tiene que ver con la defensa del consumidor inmobiliario que juega a nuestro favor. Y el contrato de adhesión, que es un tipo de contrato que tiene reglas de interpretación que van en contra del que pone las reglas, también se aplica a este tipo de contratos independientemente de si sea vivienda o no. Entonces, es importante entender que la figura del fideicomiso es un vehículo para la gente muy útil para poder acceder a vivienda. ¿Por qué? Porque le permite al desarrollador separar riesgos. Yo tengo una empresa constructora, tengo 10 edificios en obra, en uno de esos 10 edificios me pasa una tragedia, algo que yo no podía prever, que es que se cae una persona de un andamio y se lastima. Si yo tengo una empresa constructora y esa empresa constructora tiene todos los lotes y todas las obras dentro del mismo patrimonio, dentro de la misma empresa, entonces ese empleado que se lastimó me puede paralizar las 10 obras. Si yo tengo una empresa constructora y en lugar de tener las 10 obras dentro de una misma empresa, yo lo que tengo son 10 fideicomisos distintos,
no es que no tengo responsabilidades, las responsabilidades las tengo igual. Lo que significa es que, o lo que me permite el fideicomiso es dividirlas y que los riesgos de una determinada obra no se contagien a las otras, no hagan metástasis, hablando en términos médicos. Entonces, desde ese lugar está bueno porque le permite a los desarrolladores diversificar riesgos. Es una figura que tiene muchas ventajas para todas las partes, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, de esa manera yo también me aseguro, como persona que está invirtiendo en un fideicomiso, de que si se le cae un obrero en la obra de la vuelta, yo estoy tranquilo. Me tengo que preocupar si se cae un obrero en mi obra nada más. ¿Sí? Entonces, esa diversificación de riesgos es útil para todos, no para el desarrollador. No es que el desarrollador usa la figura porque le conviene a él. No, nos conviene a todos. Es una muy buena figura porque todos tienen alguna ventaja. Esta diversificación de riesgos, esta situación de que si yo me equivoco acá, no se contagia a esta circunstancia o a esta otra obra, proviene del hecho de que el fideicomiso, como institución jurídica, tiene una cosa que se llama separación patrimonial o patrimonio de afectación, que es que cada uno de estos contratos es un patrimonio independiente y responde por las deudas de ese patrimonio. Y tiene una ventaja también para el inversor, que es que... Es decir, cuando responde por las deudas de ese patrimonio, ¿deudas de quién? Deudas que... Cualquier deuda que tenga. Bien. Desde que se cayó, no pagó la persona que le tenía que proveer los materiales, no le pagó el cementista, no pagó la mano de obra, tuvo un accidente, no pagó los impuestos, lo que fuere, tiene una separación patrimonial que me permite a mí decir, mira, lo que está en riesgo es esto. Por eso también es importante no solamente revisar la documentación, es decir, qué obligaciones estoy asumiendo como inversor, sino también analizar cuál es la situación de ese fideicomiso. Yo me estoy metiendo en un fideicomiso que no sé si tiene alguna medida cautelar o tiene alguna deuda de algún accidente laboral. Entonces, esa circunstancia también es importante. Normalmente no se ve, no se estudia, porque uno tampoco va a revisar todos los aspectos de una inversión. Pero es muy importante entender eso, que es una inversión. Y que como toda inversión, tiene sus riesgos. Sin perjuicio de eso, muchas veces lo que sucede es que, como toda inversión, cuando uno está terminando la inversión, el fideicomiso funciona de otra manera. Vamos a pensar en el caso, cualquier desarrollo inmobiliario tiene básicamente, hablando a gran escala, 3 grandes etapas. Una primera etapa de desarrollo donde yo tengo a un desarrollador que elige un lote, hace un proyecto, se fija en la municipalidad que puede hacer, hace un estudio de mercado donde dice, che, mira, yo estas unidades las podría vender en tanto, hace un análisis del negocio. Después tenemos una etapa de ejecución, donde básicamente se pegan los ladrillos y se hace el edificio. Y después de que el edificio se termina y que la gente empieza a disfrutar de su unidad funcional, hay una etapa de planimetría y de escrituración, que lleva, dependiendo de la cantidad de unidades, a veces mucho tiempo. No es lo mismo participar de un negocio, de una inversión, cuando el edificio está en la etapa de desarrollo, que no tengo nada hecho, que no tengo un solo ladrillo pegado, que en la etapa de planimetría, donde en realidad el edificio ya está hecho, el riesgo es mínimo. Para el que ingresa, obviamente. Para el que ingresa, claro. En este caso, cuando hablamos de fideicomiso inmobiliario al costo, ¿sería ingresar en el momento en que están en obra o cuál es la diferencia, digamos? La diferencia, digamos, cuando hablamos de, primero que el fideicomiso al costo, jurídicamente no existe. O sea, digamos, cuando hablamos de fideicomiso, hablamos de fideicomisos. Lo que pasa es que, como digamos, pasa mucho con la figura del fideicomiso, es tan flexible, es tan dinámica, y hay que estudiarla en cada caso particular, que dependiendo de cómo funcione esa figura, se han generado algunas especies de modelos de contratos o de tipos de contratos. Cuando hablamos de un contrato de fideicomiso al costo, normalmente estamos hablando de un contrato en el cual los inversores no saben cuánto van a aportar. Van a aportar el costo. ¿Cuánto es el costo? No hay una planificación previa de cuánto se va a aportar. Porque yo te puedo decir, te va a salir más o menos 100, pero no te estoy diciendo vas a pagar 100. Cuando yo hablo de un fideicomiso de construcción al costo, estoy diciendo que el inversor tiene que aportar, o el conjunto de los inversores, tiene que aportar lo que salga. Diferente es el caso cuando yo tengo unidades que se venden dentro de un fideicomiso, donde esa gente que le compró al fideicomiso puso una determinada plata y listo, y no tiene ninguna otra obligación de hacer ningún otro aporte adicional. Perfecto. Entonces tenés muchas aristas que dependen de... Es más, de hecho, yo te digo,
viene una persona de una inmobiliaria y dice, mira, compramos un fideicomiso al costo, listo, perfecto. Ese fideicomiso al costo puede tener 1000 variables distintas. Entonces cada caso hay que estudiarlo en particular. Clarísimo. Muchas gracias, Franco. Nada, por favor.